El nieto del millonario nació sordo, hasta que la doncella negra sacó a la luz algo misterioso e increíble. Este niño es un peso muerto para nuestro linaje. Deberíamos considerar una institución especializada antes de que esto se vuelva vergonzoso. La voz gélida de Victoria Ashford resonó en la oficina con paneles de caoba, mientras miraba de reojo la foto de su nieto de 6 años en la pantalla de su tableta. Su hijo Richard Ashford III, director ejecutivo de Ashford Industries y heredero de una fortuna estimada en $800 millones, se limitó a asentir sin levantar la vista de sus documentos corporativos. Al otro lado de la puerta entreabierta, Grace Williams se quedó helada con la bandeja de té todavía en las manos. A sus 34 años, solo llevaba 3 semanas trabajando en esa mansión de Greenwich, Connecticut, pero esas palabras sobre el pequeño Ethan acababan de cruzar una línea que nunca había imaginado presenciar. El niño tiene 6 años y es sordo, madre. No tiene ningún defecto, murmura Richard sin convicción, hojeando contratos. Además, a la prensa le encantaría distorsionar cualquiera de nuestros movimientos. Victoria se puso de pie. Sus tacones Louboutin resonaron contra el suelo mientras caminaba hacia la ventana que daba a los impecables jardines. Exactamente por qué tenemos que actuar mientras él es demasiado joven para que nadie se preocupe. Una institución privada en Suiza, discreta, digna, y finalmente podrías concentrarte en encontrar una esposa adecuada e intentarlo de nuevo. Intentar otra vez. Como si Ethan fuera un producto con un defecto de fabricación. Grace sintió que la furia ardía en su garganta, pero permaneció quieta. En esa casa, las sirvientas negras no tenían voz, especialmente las recién contratadas que todavía estaban en juicio. Pero había algo en esas palabras que despertó un recuerdo doloroso, un eco lejano de su propia infancia que había prometido no dejar que se repitiera nunca. La reunión con el Dr. Hoffman está programada para el martes, continuó Victoria, escribiendo en su teléfono celular. Dirige la mejor institución para casos especiales, discreta, exclusiva. Ethan tendrá todo lo que necesita fuera del centro de atención. Grace retrocedió silenciosamente por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza, lejos del centro de atención, el cruel eufemismo para ocultar a un niño que no encajaba en la imagen perfecta que los Ashford vendieron al mundo. En el segundo piso, encontró a Ethan sentado en el piso del dormitorio, rodeado de coloridos bloques de construcción. Sus grandes ojos marrones brillaron con concentración, mientras construía algo que solo él podía visualizar. Cuando notó la presencia de Grace, su rostro se iluminó con una sonrisa que rompió y recompuso su corazón al mismo tiempo. Ella se arrodilló a su lado y Ethan inmediatamente tomó su mano y la colocó sobre su propio pecho. Era el gesto que repetía con todos, su forma silenciosa de decir, «Te siento aquí». Grace parpadeó para secarse las lágrimas rápidamente. Lo que la familia Ashford no sabía era que Grace Williams no era una criada más desesperada por encontrar trabajo. Había una razón específica por la que había falsificado referencias, mentido en su entrevista y aceptado un salario inferior al del mercado para trabajar específicamente en esa casa. Un motivo que estuvo a punto de transformar el destino de todos los involucrados. Mientras Ethan volvía a jugar, Grace miró la foto enmarcada en la mesa de noche. Richard cargando al bebé Ethan en el hospital, con una sonrisa genuina en su rostro. Ese hombre existía en algún lugar debajo de las capas de frialdad corporativa y sumisión maternal, pero Grace no estaba allí para salvar a Richard. Estuve ahí para Ethan, y por lo que había en su bolso en ese mismo momento, un sobre manila que contenía documentos que los Ashford creían que estaban enterrados para siempre. Documentos sobre la madre de Ethan, documentos sobre cómo murió realmente, y documentos sobre lo que realmente causó la sordera del niño. Tocó ligeramente el cabello de Ethan, quien seguía construyendo su silencioso mundo de bloques de colores, ajeno a la tormenta que se avecinaba. A través de la ventana, el sol de la tarde bañaba los jardines meticulosamente cuidados de la mansión, un escenario de perfección que escondía secretos capaces de destruirlo todo. Grace sabía que tenía una opción. Podía conservar lo que había descubierto, conservar su trabajo, sobrevivir en silencio como siempre lo había hecho, o podría hacer lo que le gritaba su conciencia, proteger a ese niño inocente para que no se convirtiera en otra víctima del cruel privilegio que confundía a los seres humanos con los activos corporativos que debían administrar. Esa noche,
Mientras la mansión dormía bajo el manto de las frías estrellas invernales, Grace abrió su computadora portátil en la pequeña habitación de servicio del tercer piso. Sus dedos dudaron sobre el teclado por solo un segundo antes de comenzar a escribir. El primer correo electrónico fue a un periodista de investigación, el segundo, a un abogado especializado en derechos de niños con discapacidad. El tercero fue el más difícil, para alguien a quien no había visto en mucho tiempo. 19 años, pero tenía todos los motivos para querer ver a los Ashford destruidos. Cuando presionó enviar en el último correo electrónico, Grace se reclinó en su silla y cerró los ojos. No había vuelta atrás. La máquina estaba en movimiento. Lo que Victoria y Richard Ashford aún no sabían era que la humilde doncella negra, a la que apenas miraban a los ojos, guardaba un secreto mucho más grande que cualquier fortuna de 800 millones. Grace Williams tenía un nombre diferente hace 15 años, y ella no estaba allí por casualidad. Si sientes la tensión que genera esta historia, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que está a punto de revelarse sobre Grace, Ethan y los secretos enterrados por la familia Ashford va mucho más allá de cualquier venganza ordinaria. A veces la justicia necesita disfrazarse de silencio para finalmente ser escuchada. 3 días después de esa conversación en la oficina, Grace se despertó a las 5 de la mañana con un mensaje en su teléfono celular desbloqueado. Era de un número desconocido, pero el contenido le heló la sangre. Información recibida, confirmando identidad. Espere contacto dentro de 48 horas. J.M. James Morrison, el periodista de investigación que había expuesto el escándalo de Hastings Corporation hace 5 años. Si estaba confirmando algo, significaba que los documentos que Grace había enviado eran lo suficientemente explosivos como para despertar el interés de alguien que no se dejaba impresionar fácilmente. Pero 48 horas fue demasiado. La reunión con el Dr. Hoffman de Suiza estaba prevista para el martes dentro de 4 días. Grace necesitaba un plan B. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno en la impecable cocina de la mansión, escuchó a Victoria bajar las escaleras hablando por teléfono. Su voz resonó por el pasillo de mármol, con ese tono imperioso que no aceptaba contradicciones. Sí, Dr. Hoffman, entendemos que la discreción tiene un precio. $200,000 para la admisión inmediata no es ningún problema. Lo que importa es que todo se haga ante la prensa, antes de que nadie de fuera se involucre. Grace agarró la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. $200,000 para deshacerse de un niño de 6 años. El equivalente a 10 años de su salario como empleada doméstica, tirado como si fuera calderilla para silenciar el inconveniente de tener un nieto sordo. Victoria entró a la cocina sin siquiera mirar a Grace, como si ella fuera parte del mobiliario. Hoy café más fuerte, tengo un largo día por delante. Estaba escribiendo frenéticamente en su tableta, probablemente organizando la logística para enviar a Ethan a otro continente. Sí, señora, respondió Grace con la voz neutral que había perfeccionado durante años de trabajar para familias adineradas. La invisibilidad era su superpoder, hasta el momento en que decidió volverse imposible de ignorar. Más tarde, mientras ordenaba la habitación de Ethan, el niño tomó su mano y señaló la ventana. Afuera, Richard paseaba por el jardín hablando por teléfono, gesticulando con irritación. Grace observó la escena con renovada atención. Había algo en su lenguaje corporal, sus hombros tensos, su mano recorriéndose el cabello repetidamente, que sugería un conflicto interno. Interesante. Quizás el padre de Ethan no estaba tan muerto por dentro como parecía. Ethan le hizo una señal a Grace, un gesto que ella todavía no entendía del todo, pero que claramente significaba triste. Señaló a su padre a través de la ventana y luego se tocó el pecho. El niño sintió la distancia emocional, incluso sin escuchar las crueles palabras. Grace se arrodilló a la altura de los ojos de Ethan e hizo algo que ninguna criada sensata haría. Sacó su teléfono celular y le mostró un video. Era la actuación de un niño sordo tocando la batería en un espectáculo de talentos, con todo el público de pie y aplaudiendo. Los ojos de Ethan se abrieron y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Tú también puedes, articuló lentamente, sabiendo que él estaba leyendo parcialmente los labios. Puedes hacer cosas increíbles. Fue entonces cuando la puerta del dormitorio se abrió de repente. Victoria estaba en la puerta. Su rostro era una máscara de gélida desaprobación. ¿Qué estás haciendo exactamente? Grace se levantó con calma y guardó su teléfono móvil, mostrándole a Ethan un video educativo, señora Ashford. ¿Educativo? Victoria entró en la habitación con pasos medidos.
Te contrataron para limpiar, no para educar, y ciertamente no para llenarle la cabeza con esperanzas poco realistas. Esperanzas poco realistas. Como si un niño sordo que sueña con hacer música fuera más absurdo que una abuela que planea exiliar a su propio nieto. Pido disculpas, señora. No volverá a suceder. Victoria estudió a Grace con esos ojos calculadores que evaluaban a las personas, como si fueran artículos de inventario. Pareces demasiado inteligente para ser una sirvienta. ¿De dónde dijiste que venías? El corazón de Grace se aceleró, pero su rostro permaneció perfectamente sereno. Toledo, Ohio, señora. Trabajé para la familia Henderson antes de mudarme a Connect. Corte. Victoria continuó mirándola unos segundos más que parecieron eternos. Asegúrense de que esto realmente no vuelva a suceder. Tenemos estándares en esta casa y expectativas muy claras sobre los límites. Cuando Victoria se fue, Grace exhaló lentamente. Eso había estado peligrosamente cerca. Necesitaba tener más cuidado o su plan se desmoronaría incluso antes de comenzar. Pero esa noche, mientras Grace estaba clasificando el correo en la sala de estar, algo se cayó de uno de los sobres dirigidos a Richard. Era una foto antigua, de ella misma cuando solo tenía 15 o 16 años. Una chica negra delgada, con el pelo trenzado, sosteniendo un diploma de secundaria junto a una mujer mayor. La mujer de la foto era Diane Carter, la madre de Ethan, la mujer que supuestamente había muerto en un trágico accidente automovilístico hace 3 años. La mujer que era la mejor amiga de Grace en la escuela. Grace tomó la foto con manos temblorosas. ¿Cómo había acabado esta fotografía en manos de Richard? ¿Sabía quién era ella? ¿Era posible que, en algún lugar dentro de este hombre frío y corporativo, todavía hubiera una chispa de la persona que había amado a Diane? ¿Buscas algo específico? Grace se volvió bruscamente. Richard estaba de pie en la entrada de la habitación, con la corbata aflojada y un vaso de whisky en la mano. Sus ojos no estaban enfocados en ella, sino en la foto que tenía en la mano. Yo estaba clasificando el correo, señor, y esto fracasó. Guárdalo. Su voz era más ronca de lo normal. Solo devuélvelo. Pero antes de que Grace pudiera moverse, Richard cruzó la habitación en 3 largas zancadas y le arrebató la foto de las manos. Por un momento sus miradas se encontraron y Grace vio allí algo que no esperaba ver. Dolor, culpa y reconocimiento. Tú la conocías. No fue una pregunta. Fue una declaración llena de acusaciones y desesperación. Grace podría haberlo negado. Debería haberlo negado. Pero algo en la cruda vulnerabilidad del hombre rompió su decisión de permanecer invisible. Diane fue mi mejor amiga desde que tenía 13 años. El vaso de whisky se cayó de la mano de Richard, derramando un líquido ámbar sobre la alfombra persa de $15,000. Se tambaleó hacia atrás como si le hubieran dado un puñetazo. Así que ya sabes, no pudo terminar la frase. Sé que ella no murió en un accidente automovilístico. Grace mantuvo la voz firme, aunque cada palabra era como si le arrancaran un cristal de la garganta. Sé que estuvo aterrorizada en los últimos meses de su vida. Sé que algo pasó en esta casa. Y sé que la sordera de Ethan no era genética. Richard parecía envejecer 10 años delante de ella. Se dejó caer en el sofá y hundió el rostro entre las manos. Mi madre dijo que era lo mejor, que Diane era inestable, que necesitaba proteger el negocio familiar. ¿Qué? Grace dio un paso adelante y toda pretensión de sumisión se evaporó. ¿De una mujer que amaba a su hijo más que a la vida misma? ¿De alguien que te amaba lo suficiente como para aceptar que lo mantuvieran en secreto, escondido como si fuera una vergüenza? No fue así, no fue así. Grace sacó su propio teléfono móvil y abrió una carpeta de fotografías antiguas. Aquí, enero de 2022. Diane me envió esta foto 3 meses antes de morir. Era una imagen de Diane en el espejo del baño de la mansión Ashford. Tenía la cara magullada y un hematoma morado alrededor del ojo izquierdo. El pie de foto simplemente decía, ella me empujó escaleras abajo. Richard no me cree. Richard miró la foto y palideció hasta los labios. No sabía que era tan malo. Mi mamá dijo que Diane estaba teniendo delirio posparto. Los médicos confirmaron que tenía depresión. Médicos pagados por tu madre. Grace guardó su teléfono móvil, esforzándose por mantener la voz firme. Diane me llamó la noche en que murió. Estaba aterrorizada. Dijo que su madre había descubierto que estaba grabando sus conversaciones, reuniendo pruebas. Dijo que le contaría todo a la mañana siguiente. Y luego su coche se salió de la carretera en la curva de la propiedad, añadió Richard. Su voz era solo un susurro entrecortado. Los frenos fallaron. El informe policial dijo que fue un mantenimiento inadecuado. Los frenos no fallan solos en los coches de lujo que tienen menos de 1 año.
El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para asfixiarlo. Afuera, el viento invernal golpeaba las ventanas de la mansión, como si el universo mismo fuera testigo de esa confesión tácita. Richard levantó la vista, y había en ellos una terrible resignación. «Viniste aquí para vengarte. Vine aquí por Ethan», corrigió Grace, su voz acerada envuelta en terciopelo, «para asegurarnos de que el hijo de Diane no sea arrojado a una institución en Suiza como basura incómoda, para asegurarnos de que sepa que fue amado. Y sí», permitió que una chispa de furia brillara en sus ojos, «para asegurar que quienquiera que haya matado a mi mejor amigo finalmente enfrente las consecuencias». Richard se levantó lentamente, y por un momento, Grace pensó que iba a gritar o que tal vez llamaría a seguridad. En cambio, hizo algo completamente inesperado. Extendió su mano. «Entonces ayúdame a proteger a mi hijo». Grace miró la mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. «¿Por qué diablos iba a confiar en ti? Porque…» La voz de Richard se quebró. «Porque amaba a Diane. Realmente lo amaba. Y fui demasiado cobarde para protegerla de mi propia madre. Pero no volveré a ser un cobarde. No con Ethan». Desde arriba, el ligero sonido de pequeños pasos. Ethan se había despertado. En cuestión de segundos, Victoria revisaría su habitación, la encontraría vacía y comenzaría una búsqueda. Grace tuvo 5 segundos para tomar la decisión más importante de su vida. Confiar en el hombre que no había logrado proteger a Diane, o hacerlo solo y arriesgarse a perderlo todo. Ella le estrechó la mano, firme, rápido. Un pacto sellado no por confianza, sino por una necesidad desesperada. La reunión con el Dr. Hoffman es el martes. Tenemos 3 días para impedir que su madre envíe a Ethan fuera del país. 3 días para reunir pruebas suficientes no solo sobre Diane, sino sobre todos los inconvenientes, sobre los que la familia Ashford ha guardado silencio a lo largo de los años. ¿Cómo sabes sobre la reunión? Porque, a diferencia de ti, he aprendido a escuchar las conversaciones que los ricos no se dan cuenta que tienen frente a una ayuda invisible. Richard casi sonrió, una expresión fantasmal y amarga. ¿Tú grabaste? Grabé todo desde mi primer día aquí. Audio, vídeo, mensajes de texto que tu madre deja abiertos en el iPad en la cocina. Todo. Por primera vez desde que Grace entró en esa casa, vio algo que no esperaba en los ojos de Richard Ashford III. Esperanza. Eres exactamente como lo describió Diane. Implacable. Diane murió siendo amable y confiada. Grace le soltó la mano. No cometeré el mismo error. Los pasos de Victoria resonaron en el piso de arriba, seguidos de su voz aguda llamando a Ortega, el mayordomo. La búsqueda de Ethan había comenzado. Grace y Richard intercambiaron una mirada. No fue una sociedad, no fue el perdón, era algo mucho más peligroso. Una alianza temporal entre 2 personas que finalmente entendieron que estaban luchando contra el mismo monstruo. Pero mientras Grace subía las escaleras para encontrar a Ethan y calmarlo antes de que Victoria lo asustara, una sola pregunta seguía resonando en su mente. ¿Y si Richard estaba mintiendo? ¿Y si esto fuera solo otra manipulación por parte de la familia Ashford para descubrir exactamente cuánto sabía ella? 3 días para salvar a Ethan, 3 días para exponer la verdad sobre Diane, 3 días para decidir si el hombre que no logró proteger a su mejor amiga merecía una segunda oportunidad, o si era simplemente otro Ashford que necesitaba caer junto con el imperio de las mentiras. El tiempo corría, y esta vez Grace no tenía intención de ser silenciada. Las 48 horas de espera por la respuesta de James Morrison se convirtieron en 72, y Grace sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos como arena. La reunión con el Dr. Hoffman estaba prevista para el martes a las 14:00 horas. Quedaban exactamente 36 horas. Ese lunes por la mañana, se despertó con un mensaje de un número desconocido. Paquete entregado en la entrada de servicio. No abrir dentro de la casa. J.M. Grace bajó las escaleras a las 5:30 a.m., antes de que los demás empleados se despertaran. En la puerta trasera encontró un voluminoso sobre marrón. Su corazón se aceleró. Lo escondió debajo de su uniforme y corrió hacia el pequeño cobertizo de jardinería en la parte trasera de la propiedad. Bajo la tenue luz de una única lámpara, abrió el sobre. Dentro había 3 juegos de documentos que lo cambiaron todo. El primero fue un informe de autopsia alternativo de Diane Carter, no el oficial que figura en los archivos policiales, sino una segunda autopsia solicitada de forma anónima por un médico forense que se había negado a aceptar los hallazgos iniciales. Causa de muerte: traumatismo cráneoencefálico compatible con agresión previa al accidente. Evidencia de hemorragia subdural,
6-8 horas antes del impacto. Concentración de sedantes en sangre incompatible con prescripción médica. Grace sintió que la bilis le subía a la garganta. Diane sangraba internamente horas antes de que el auto saliera de la carretera. Alguien la había herido gravemente, la había sedado, y luego la había metido en el vehículo. El segundo conjunto de documentos fue aún peor. Los registros médicos de Ethan muestran que nació con una audición perfecta. Las pruebas audiométricas hospitalarias fueron normales. La sordera solo apareció a los 18 meses de edad, 3 semanas después de una caída accidental por las escaleras documentada en una sala de urgencias. Una caída de la que Victoria Ashford había sido testigo. Una caída que ella insistió fue el descuido maternal de Diane. El tercer documento era una serie de correos electrónicos entre Victoria y un abogado privado en los que se discutían opciones legales para impugnar la paternidad y acuerdos de confidencialidad en casos de relaciones interraciales problemáticas. Los correos electrónicos eran de 3 meses antes de la muerte de Diane. Grace fotografió todo con manos temblorosas y envió las imágenes a 3 direcciones diferentes, una a su propio correo electrónico cifrado, otro para James Morrison, y el tercero para un vestido que no había usado en 15 años. Cuando regresó a la mansión, Richard la estaba esperando en la cocina. Todavía eran las 6:15 de la mañana. Nunca se despertaba antes de las 7:30 am. Mi madre volará a Boston esta tarde para recoger al Dr. Hoffman en persona, susurró, con los ojos inyectados en sangre como si no hubiera dormido. Ella cambió sus planes. Quiere llevarse a Ethan mañana por la mañana, martes a las 6 am, antes de que alguien pueda interferir. Grace sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. No les quedaban 36 horas. Eran menores de 24 años. ¿Hay algo que pueda hacer legalmente? Richard se pasó las manos por el pelo despeinado. ¿Alguna orden judicial? ¿Cualquier cosa? Tú eres el padre. Tienes la custodia legal. ¿Sobre el papel? Sí, pero mi madre ha tenido poder sobre los asuntos médicos de Ethan desde Diane, desde el accidente. Ella argumentará que es una decisión de salud, no de custodia. Y conociendo a sus abogados, ya tienen todo el papeleo listo. Grace sacó su teléfono celular y le mostró fotos de los documentos que acababa de recibir. Richard palideció progresivamente a medida que leía, y sus labios formaban silenciosas palabras de horror. Eso significa, no pudo terminar. Significa que su madre estaba en la casa cuando Diane cayó por las escaleras con Ethan en brazos. Significa que su hijo no nació sordo, sino que se hizo sordo. Y significa que Diane estaba muerta horas antes de que su auto se saliera de la carretera. El vaso que Richard sostenía se le resbaló de las manos y explotó en el suelo de mármol. El ruido resonó en la casa silenciosa como un disparo. ¿Quién más sabe sobre esto? Su voz era ronca, quebrada. Un periodista de investigación, un médico forense jubilado que guardaba copias en contra de las órdenes superiores. Y ahora usted. Grace guardó su teléfono celular. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Antes de que Richard pudiera responder, unos pasos apresurados resonaron en el pasillo. Ortega, el mayordomo, apareció en la entrada de la cocina, con el rostro más tenso que de costumbre. Señor Richard, la señora Ashford solicita su presencia inmediata en la oficina. Dijo que se trata de arreglos de viaje. Grace y Richard intercambiaron una mirada cargada. Asintió casi imperceptiblemente y siguió a Ortega. Grace estaba en la cocina, con el corazón acelerado, limpiando los fragmentos de vidrio del suelo mientras su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba un aliado, alguien con suficiente poder para detener a Victoria legalmente, pero que también tenía la motivación personal para hacerlo. Fue entonces cuando recordó el tercer mensaje que había enviado antes, el número que no había usado en 15 años. El número de alguien que tenía tanto que ganar como ella con la caída de los Ashford. Su celular vibró. Mensaje recibido. Recibí los documentos. Nunca pensé que vería el día en que tendría pruebas suficientes. Estaré allí en 4 horas. No hagas nada hasta que llegue. Mr. Michael Reynolds, el hermano mayor de Diana. El mismo Michael Reynolds que ahora era asistente del fiscal del distrito de Connecticut. Grace sintió algo cercano a la esperanza por primera vez en días. Pero la esperanza era peligrosa, especialmente cuando jugabas ajedrez contra alguien como Victoria Ashford, que había pasado décadas eliminando piezas del tablero que amenazaban su reinado de privilegios. Arriba, empezaron a alzarse voces. Grace subió en silencio, colocándose en el pasillo donde pudiera oír sin ser vista. No es tu decisión, Richard.
Ya he tomado las medidas necesarias y tú apoyarás públicamente, o me perderé toda esta charla suave sobre ser un mejor padre. Él es mi hijo. La voz de Richard resonó de una manera que Grace nunca había oído. No es un activo corporativo que puedas reasignar cuando sea conveniente. Tu hijo. Victoria se rió, un sonido gélido y agudo. Apenas miras a esa niña. Difícilmente puedes estar en la misma habitación que él sin recordarla. Deberías agradecerme por resolver este problema. ¿Problema? Richard estaba temblando de rabia. Tiene 6 años. Es un niño. Es un recordatorio constante de tu error de juicio, de esa desastrosa relación con una camarera que... La bofetada resonó por el pasillo antes de que Victoria pudiera terminar la frase. Los ojos de Grace se abrieron como platos. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para asfixiarlo. Cuando Victoria finalmente volvió a hablar, su voz era baja y peligrosamente tranquila. Acabas de firmar tu propia orden de deserción, Richard. Mañana por la mañana, Ethan irá a Suiza, y estarás de acuerdo públicamente, o haré que te retiren de la junta directiva de la empresa y de la línea de sucesión. ¿Entendido? Haz lo que quieras con la empresa, mamá. Pero Ethan se queda. Victoria dejó escapar una risa seca. ¿De verdad crees que tienes poder aquí? Controlo el 51% de las acciones. Controlo la junta directiva. Controlo toda tu vida financiera. Una palabra mía y estarás en la calle con la ropa puesta. Entonces déjame en la calle. La voz de Richard ahora era firme, clara. Pero mi hijo no irá a ninguna institución. Grace escuchó pasos que se dirigían hacia la puerta. Rápidamente se escondió detrás de una columna cuando Victoria salió de la oficina. Su rostro era una máscara de furia helada. La mujer bajó las escaleras con pasos rígidos, marcando ya en su teléfono móvil. Dr. Hoffman, Victoria Ashford, cambio de planes. Necesito que esté aquí esta noche, no mañana. Sí, esta noche. Pagaré el doble de lo que acordamos. Habrá resistencia familiar que deberá superarse rápidamente. Grace regresó a la cocina, su cerebro trabajando a toda marcha. Victoria estaba acelerando todo. Michael Reynolds no llegaría a tiempo. Probablemente James Morrison todavía estaba comprobando fuentes. Necesitaban un plan B y lo necesitaban ahora. Sacó su celular y rápidamente escribió: Código rojo. Ella va a trasladar la operación a esta noche. Necesitamos actuar dentro de las próximas 6 horas o perderemos a Ethan. ¿Tiene un juez que pueda emitir una orden de emergencia? La respuesta de Michael llegó casi al instante. Tengo algo mejor. Ya he estado preparando una investigación criminal sobre Victoria Ashford durante meses. Otras preguntas. Estos documentos sobre Diane son la pieza que falta. Puedo obtener una orden de arresto temporal para la investigación, pero necesito que la registres admitiendo cualquier cosa sobre la muerte de Diane o sobre lastimar a Ethan. ¿Puedes hacer eso? Grace miró hacia el techo, donde Victoria probablemente todavía estaba haciendo llamadas furiosas, reorganizando su plan para sacar a Ethan antes de que alguien pudiera interferir. Podría conseguir que la fría y calculadora matriarca de Ashford admitiera algo incriminatorio grabado. Pensó en Diane, su mejor amiga que había muerto aterrorizada y sola. Pensó en Ethan, un inocente niño de 6 años que estaba a punto de ser exiliado a otro continente, simplemente porque no encajaba en la imagen perfecta de su familia multimillonaria. Pensó en todos los demás inconvenientes, sobre los que Victoria probablemente había guardado silencio a lo largo de los años. Grace respondió: Déjamelo a mí, tendré tu grabación en 2 horas. No tenía idea de cómo haría esto, pero había algo que Victoria Ashford nunca tuvo: no tener nada que perder. Subió las escaleras hacia la habitación de Victoria con pasos decididos. Ya era hora de que la doncella invisible se volviera imposible de ignorar. Había llegado el momento de que el cazador descubriera que ella se había convertido en la presa. Y mientras Grace subía cada escalón de esa escalera de mármol blanco, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿cuánto de su propia humanidad estaba dispuesta a sacrificar para garantizar que finalmente se hiciera justicia? A veces, para destruir monstruos, necesitas convertirte en algo tan aterrador como ellos. Grace estaba a punto de descubrir si tenía estómago para esto. Grace llamó a la puerta del dormitorio de Victoria a las 2:32 p.m., exactamente cuando sabía que la matriarca estaría terminando sus llamadas y preparando su equipaje para recoger al Dr. Hoffman. Su teléfono móvil estaba grabando dentro del bolsillo de su uniforme, con un micrófono discreto sujeto bajo el cuello. Entre. La voz de Victoria era puro hielo. Grace abrió la puerta con una bandeja de té, la excusa perfecta para una interrupción. Victoria se paró frente a un espejo de cuerpo entero,
ajustándose un collar de perlas que probablemente costaba más que la casa en la que Grace creció. «Déjalo en la mesa», ordenó sin mirar. Grace obedeció, pero no se fue. Se quedó allí, inmóvil, hasta que Victoria finalmente se giró irritada. «¿Por qué sigues aquí?» «Porque necesito que sepas que sé exactamente lo que le pasó a Diane Carter». El silencio que siguió fue tan denso que Grace pudo oír los latidos de su propio corazón. Victoria permaneció completamente quieta durante 3 segundos completos antes de soltar una risa seca y sin humor. «No tengo idea de qué estás hablando». La caída por las escaleras, 17 de marzo de 2022. La señora estaba en la casa. Diane llevaba a Ethan en su regazo. 18 meses. Audición perfecta hasta ese día. Grace mantuvo la voz firme. Cada palabra era una bala bien dirigida. Traumatismo cráneoencefálico del bebé. Hemorragia subdural no tratada que le provocó sordera permanente. Victoria se volvió lentamente y, por primera vez, Grace vio algo más que frialdad calculadora en sus ojos. Había miedo allí, miedo a ser finalmente descubierto. «No tienes absolutamente ninguna prueba de lo que estás insinuando, y te sugiero encarecidamente que salgas de mi casa antes de que te demande por difamación y... Tengo la segunda autopsia de Diane», interrumpió Grace, dando un paso adelante. «El que muestra que ella estaba sangrando internamente 8 horas antes de que el auto saliera de la carretera. Tengo los registros del hospital de Ethan que muestran que nació con una audición normal. Y tengo sus correos electrónicos con abogados discutiendo opciones legales para una relación interracial problemática 3 meses antes de que ella muriera». El rostro de Victoria perdió todo color. Ella se tambaleó ligeramente, apoyándose en la cómoda. ¿Quién, qué diablos eres? «Soy el mejor amigo de la mujer que mataste». Victoria dejó escapar una risa histérica y aguda. «¿Me mató? Estás loca. Diane murió en un accidente automovilístico. Fue investigado, archivado, caso cerrado. Después de que la señora pagó al forense para que falsificara el informe, después de que sus abogados presionaron a la policía para que no investigara más, después de que la señora utilizó sus contactos para asegurarse de que ningún periodista tocara la historia». Grace sacó su teléfono celular del bolsillo, no el que estaba grabando, sino otro. Le mostró la pantalla a Victoria. «Tengo copias de todas las transferencias bancarias. $50,000 al Dr. Marcus Webb, 2 semanas después de la muerte de Diane. 100,000 al ayudante Thompson 3 días después». Victoria le arrebató el celular de la mano a Grace y lo arrojó contra la pared, donde explotó en fragmentos de vidrio y plástico. Ahora respiraba con dificultad y el barniz de control estaba completamente resquebrajado. «No entiendes nada», Victoria gritó, con una vena palpitando en su sien. «Esa mujer era una camarera, un nadie que intentaba atrapar a mi hijo con un embarazo conveniente. Quería nuestro dinero, nuestra posición. Ella amaba a Richard. Era una oportunista negra que vio a un hombre rico y vulnerable. La máscara se había caído por completo». Victoria vibraba de rabia, y décadas de prejuicios cuidadosamente ocultos brotaban a borbotones. Y cuando esta criatura se negó a aceptar el acuerdo de confidencialidad que le ofrecí, cuando amenazó con ir a la prensa, hacer pública su relación, exponer a mi hijo al ridículo, «Tú la mataste, la quité». Victoria estaba gritando ahora, completamente fuera de control. Era ella o la reputación de la familia Ashford. Era ese niño defectuoso o el futuro de mi línea de sangre. Y si hubiera sido inteligente, habría aceptado los 2 millones que le ofrecí y habría desaparecido antes. La puerta del dormitorio se abrió violentamente. Richard estaba en la puerta, con el rostro blanco como el papel. A su lado había 3 personas que Grace no esperaba ver tan pronto. Michael Reynolds con una placa de fiscal de distrito, James Morrison con una cámara profesional y una mujer uniformada a quien Grace reconoció como una detective del Departamento de Policía de Connecticut. «¿Antes de qué, madre?». La voz de Richard estaba quebrada, devastada. Completa la frase. «¿Antes de qué?». Victoria se quedó paralizada, sus ojos yendo de una persona a otra, comprendiendo finalmente la trampa en la que había caído. Su mirada se posó en el pequeño dispositivo que aún colgaba del collar de Grace, el micrófono que transmitía todo en tiempo real. «Me engañaste», le susurró a Richard con incredulidad. «¿Tu propio hijo? ¿Mi propio hijo?». Richard entró en la habitación con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Mataste a la mujer que amaba. Lastimaste a mi hijo para silenciarla. ¿Y todavía crees que te traicioné?». Michael Reynolds dio un paso adelante y mostró un documento oficial. «Victoria Ashford, tengo aquí una orden de arresto por sospecha de homicidio involuntario, obstrucción de la justicia, soborno de funcionarios públicos y lesiones a un niño.
Todo lo que usted dijo en los últimos 5 minutos ha sido grabado y será usado en su contra. Esto es ridículo. Victoria retrocedió tambaleándose. Tengo los mejores abogados del país. Ustedes no tienen nada que... Tenemos 18 testigos que usted ha despedido o pagado para que silenciaran durante los últimos 15 años. Interrumpió James Morrison, consultando su tableta. 7 de ellos aceptaron testificar a cambio de inmunidad. Tenemos registros bancarios de todas sus transacciones sospechosas, y ahora tenemos su confesión en vídeo de alta definición, transmitida simultáneamente a 3 servidores diferentes. El detective se acercó esposado. Señora Ashford, dese la vuelta y coloque las manos detrás de la espalda. Grace observó cómo la mujer que había gobernado esa mansión como una reina despótica estaba esposada en su propia habitación. Victoria intentó mantener algo de dignidad, pero le temblaban violentamente las manos. «No sabes a quién estás arrestando», le siseó Victoria al detective. «Conozco al alcalde, conozco al gobernador, una llamada mía, y todos estarán...» «En realidad», interrumpió Michael Reynolds con calma, «el gobernador fue quien personalmente autorizó esta investigación. Aparentemente, te has ganado muchos enemigos a lo largo de los años. Personas poderosas que simplemente estaban esperando la evidencia adecuada para derribarte. Mientras llevaban a Victoria escaleras abajo, ella gritaba amenazas y exigía a sus abogados. Grace finalmente permitió que sus piernas cedieran. Se apoyó contra la pared y respiró profundamente. Richard se acercó lentamente. Tú planeaste todo esto desde el principio, desde el día que escuché que estabas buscando una nueva sirvienta. Sí. Grace se secó las lágrimas que comenzaron a caer. Diane me llamó la noche que murió. Escuché todo. Escuché a su madre amenazándola. Escuché a Ethan llorar de fondo. Y luego se cortó la llamada. Y cuando intenté volver a llamar, su teléfono quedó destruido en el accidente, añadió Richard. Su voz era solo un susurro. Pasé 3 años investigando, hablando con empleados despedidos, sobornando a la gente para obtener documentos, esperando la oportunidad adecuada. Grace lo miró directamente a los ojos. Y luego me enteré de que tu madre también planeaba deshacerse de Ethan, del hijo de Diane, de lo único bueno que le quedaba. Abajo, el sonido de las puertas del coche al cerrarse. Victoria seguía gritando y su voz resonaba en la propiedad que pronto ya no sería suya. Richard cayó al suelo sollozando abiertamente. Debería haber protegido a Diane. Debería haberle creído cuando dijo que mi madre la estaba amenazando. Elegí a mi familia, mi maldita compañía, antes que... Fuiste manipulado por la mujer que te crió para ser un títere. Grace se arrodilló a su lado. Pero ahora tienes una opción. Puedes seguir siendo el cobarde heredero de Ashford, o puedes ser el padre que Ethan necesita, el padre que Diane creía que podía ser. Pequeños pasos en la puerta. Ethan estaba allí de pie, con sus grandes ojos confundidos mirando a su padre llorando en el suelo. No podía escuchar las sirenas de abajo, no podía escuchar los gritos de Victoria siendo llevada, pero podía sentir que algo fundamental había cambiado. Richard levantó la vista, vio a su hijo, y por un momento, Grace temió que volviera a acercarse. Pero entonces Richard abrió los brazos. Ethan corrió hacia él y padre e hijo se abrazaron en medio de esa habitación que durante tanto tiempo había sido el mando central del imperio de crueldad de Victoria. James Morrison apareció en la puerta. Grace, necesitamos tu declaración formal. Y tenemos al menos 8 medios de prensa afuera de las puertas. La historia se está rompiendo rápidamente. Grace asintió y se puso de pie. Antes de irse, se volvió hacia Richard una vez más. La empresa sufrirá. Los medios destruirán el nombre Ashford. Perderán amigos, contratos, todo. Richard abrazó a Ethan con más fuerza. No me importa. Una vez perdí todo lo que realmente importaba. No lo perderé otra vez. Mientras Grace bajaba las escaleras acompañada por Michael y James, sacó su teléfono móvil real, el que aún estaba intacto, y abrió el último mensaje que Diane había enviado hacía 3 años, segundos antes de morir. Si me pasa algo, protege a mi bebé. ¿Lo prometes, Grace? No la dejes ganar. Grace respondió, aunque sabía que nunca se entregaría. Promesa cumplida, amigo mío. Ella perdió. Finalmente perdió. Afuera, las cámaras ya estaban colocadas. Se estaban probando los micrófonos y los periodistas gritaban preguntas sobre el arresto de la heredera multimillonaria por asesinato. La caída de la dinastía Ashford ocuparía los titulares nacionales antes del atardecer. Pero cuando Grace miró hacia atrás por última vez, viendo a través de la ventana a Richard y Ethan todavía abrazados, finalmente libres de la mujer que había envenenado sus vidas, supo que la verdadera victoria no estaba en las cámaras ni en los titulares.
residía en el hecho de que un niño de 6 años finalmente tendría la oportunidad de crecer amado, que un hombre destrozado tuviera la oportunidad de reconstruirse como padre, y que una mujer que murió aterrorizada y sola finalmente tendría justicia. A veces la venganza más dulce no es destruir a quienes te lastimaron, es garantizar que pierdan aquello que más valoran: poder, control, la ilusión de impunidad, mientras se protege lo que realmente importa. Y mientras las esposas de Victoria brillaban bajo el sol de la tarde de Connecticut, Grace Williams finalmente permitió que una sonrisa tocara sus labios. La doncella invisible se había vuelto imposible de ignorar, y la matriarca que se creía por encima de cualquier ley acababa de descubrir que la justicia, cuando finalmente llega, no negocia con privilegios ni con fortunas. Ella simplemente cobra su deuda, con intereses acumulados de años de silencios comprados y verdades enterradas. 6 meses después, la mansión Ashford estaba irreconocible, no por la estructura física. Los jardines impecables aún existían, el mármol blanco aún brillaba bajo el sol de la tarde de Connecticut. Pero algo fundamental había cambiado. Donde antes reinaba un silencio gélido de apariencias preservadas, ahora resonaban las risas. Risa silenciosa, pero risa al fin y al cabo. Ethan corrió por el césped, persiguiendo las pompas de jabón que Grace hacía, y sus pies descalzos dejaban marcas en el césped recién cortado. Richard observó desde el porche, y una sonrisa genuina finalmente apareció en sus ojos. A su lado, Michael Reynolds, ahora fiscal jefe después de que el caso Ashford catapultara su carrera, bebía limonada casera. ¿Viste las noticias?, preguntó Michael mostrando la tableta. Victoria fue condenada a 25 años. No hay posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Richard asintió lentamente. No había alegría en ese gesto, solo una pesada resignación. Mi mamá construyó un imperio basado en silenciar a las personas que la molestaban. Creo que ahora entenderá lo que es vivir en un silencio forzado. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos. El juicio había sido un espectáculo nacional. James Morrison convirtió la investigación en una serie documental de 8 episodios que expuso no solo el asesinato de Diane, sino también décadas de crímenes corporativos, sobornos sistemáticos y abuso de poder. La familia Ashford, alguna vez sinónimo de filantropía elegante y éxito corporativo, era ahora un caso de estudio de privilegios tóxicos en los cursos de Derecho y Ética Empresarial. ¿Qué pasa con la empresa?, preguntó Grace, acercándose con Ethan colgando de su espalda, el niño sonriendo después del juego. Vendimos el 80% de las acciones a un consorcio de inversión socialmente responsable. Lo que me queda se destina a un fondo fiduciario a nombre de Ethan y se destina a reparaciones para las 23 familias que mi madre ha perjudicado a lo largo de los años. Richard recogió a Ethan. El niño inmediatamente hizo señas en ASL, lenguaje de señas americano, que los 3 habían aprendido juntos durante los últimos meses. Está preguntando si puede comer galletas antes de cenar, tradujo Grace con una sonrisa. Dile 3 galletas, no más, respondió Richard. Sus dedos ya formaban los signos mientras hablaba. La conexión entre padre e hijo, antes inexistente, era ahora una danza diaria de comunicación visual y afecto físico. Grace observó la escena con un nudo en la garganta. Había momentos en los que todavía me despertaba por la noche, preguntándome qué habría pasado si ella no hubiera llegado a tiempo, si tan solo Victoria hubiera logrado llevar a Ethan en ese avión a Suiza, si las grabaciones no hubieran sido suficientes, pero lo fueron, y ahora Ethan tenía algo que su madre nunca tuvo: tiempo. Es hora de volverse amado. Es hora de descubrir quién era sin ser definido por su discapacidad o la vergüenza de los demás. ¿Te quedarás?, Richard preguntó de repente, volviéndose hacia Grace. Sé que técnicamente sigues siendo nuestra sirvienta, pero eso es ridículo considerando que salvaste a mi hijo y me salvaste de mí mismo. Puedo ofrecerte... Ya he recibido 3 ofertas de trabajo, interrumpió Grace suavemente. Un bufete de abogados quiere contratarme como investigador privado. Una ONG de derechos civiles quiere que ayude en casos similares. Y James Morrison quiere que coproduzca la 2ª temporada del documental, centrándose en otras familias silenciadas. Richard parpadeó procesando. ¿Aceptarás? Los 3. Grace sonrió. Trabajaré a tiempo parcial para cada uno de ustedes. Y los miércoles por la noche, si no les importa, me gustaría seguir viniendo aquí para enseñarles 2 ASL avanzado, sin pago, como amigo. La palabra quedó flotando en el aire entre ellos. Amigo, no empleado. No es un investigador encubierto. No el mejor amigo de la mujer muerta que busca venganza. Solo amigo.
Diane estaría orgullosa de ti, dijo Richard en voz baja, con los ojos brillantes, no solo por lo que hiciste por Ethan, sino por hacer todo de la manera correcta, legalmente, éticamente. Podrías haber filtrado todo a la prensa de forma anónima, destruir mi vida también, llevarte a Ethan, pero elegiste la justicia, no la venganza. Grace miró a Ethan, que ahora estaba dibujando en el suelo con tizas de colores, completamente ajeno a la conversación de los adultos. Diane me llamó esa noche pidiéndome que protegiera a su bebé, no que te destruyera. Ella todavía te amaba, Richard. Hasta el último segundo, creyó que eras mejor que tu madre, que podías salvarte. No merecía este amor. No, pero Ethan merece un padre que aprenda de sus errores, un padre que elija ser diferente. Grace le tocó el hombro ligeramente. Estás haciendo esto. Todos los días estás siendo el hombre que ella creía que existía debajo de todas esas capas de cobardía corporativa. Michael se aclaró la garganta, claramente emocionado. Odio interrumpir, pero Grace, esto vino para ti hoy. Sacó un sobre de su bolsillo, del gobernador de Connecticut. Grace la abrió con curiosidad. Dentro había una carta oficial y una medalla, en reconocimiento a su coraje cívico ejemplar y su inquebrantable dedicación a la justicia. Otorgamos a Grace Williams la Medalla de Honor al Logro Civil de Connecticut. Su investigación no solo hizo justicia a una víctima olvidada, sino que expuso la corrupción sistémica que ha perjudicado a docenas de familias durante décadas. Usted es un ejemplo de que una persona, armada solo con la verdad y la determinación, puede derrocar imperios construidos sobre mentiras. Las lágrimas brotaron antes de que Grace pudiera detenerlas. Pensó en Diane, en esa última llamada desesperada de hacía 3 años. Pensó en las noches que pasó despierto investigando, planificando. Pensó en el miedo que sintió al entrar a esa mansión por primera vez, sabiendo que un error podría significar perderlo todo. Oye, Richard le tocó el brazo. Diane está mirando, donde quiera que esté, está mirando y sonriendo. Ethan notó que Grace lloraba y corrió. Es ella, abrazando sus piernas con fuerza. El niño no entendía del todo de qué hablaban los adultos, pero sabía reconocer las emociones. Grace se arrodilló y le devolvió el abrazo, sintiendo su pequeño corazón latir contra el de ella. ¿Sabes lo que me dijo tu madre una vez? Grace hizo señas y habló simultáneamente, para que Ethan pudiera leer sus labios. Ella dijo que serías especial, que cambiarías el mundo. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Ethan sonrió con esa brillante sonrisa que rompía y reparaba corazones. 3 meses después, Grace estaba en el escenario del centro comunitario de su ciudad natal, Toledo, Ohio, hablando ante una audiencia de 300 personas sobre la investigación de injusticias corporativas y familiares. Entre el público, decenas de rostros como el suyo, negros, pobres, gente a la que la sociedad ha enseñado a aceptar las migajas y el silencio. La familia Ashford creía que el dinero lo compraba todo. Silencio, complicidad, incluso impunidad para el asesinato. Su voz resonó constantemente por todo el auditorio, y durante décadas tuvieron razón, hasta el día en que dejaron de serlo. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Era una foto de Diane sosteniendo al bebé Ethan, sonriendo radiantemente. Mi mejor amiga murió porque se atrevió a amar a alguien de otra clase social, porque se atrevió a creer que su hijo merecía crecer con ambos padres, porque se negó a aceptar que su valor era menor por el color de su piel o su cuenta bancaria. Grace hizo una pausa, dejando que las palabras asimilaran. Diane perdió esa batalla, pero gracias a ella, ganamos la guerra. Estallaron los aplausos. No el aplauso cortés de los eventos corporativos, sino el aplauso genuino de personas que entendieron exactamente lo que se decía. Terminada la charla, una joven negra de unos 20 años se acercó tímidamente. Mi jefe me acusa de un robo que no cometí. Tiene cámaras, pero se niega a mostrar las imágenes. Yo no sé qué hacer. Grace sacó una tarjeta de presentación. Llame a este número mañana por la mañana. Es un abogado que trabaja pro bono en casos de injusticia laboral. Mencione mi nombre. Y mientras tanto, sostuvo con fuerza las manos de la niña. Documente todo, cada conversación, cada acusación, cada testigo. No deje que lo silencien. La niña se fue con lágrimas en los ojos, pero con algo que no tenía cuando llegó: esperanza. Esa noche, en su pequeño departamento, mucho más pequeño que el cuarto de servicio de la mansión Ashford, pero era suyo, Grace abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. Esta vez no es un informe de investigación, sino algo diferente. Una carta a Diana. Amigo mío, cumplí mi promesa. Tu hijo está a salvo, amado y prosperando.
Richard finalmente está siendo el padre que siempre creíste que podía ser. ¿Y Victoria? Bueno, ella tiene 15 años más de silencio forzado para pensar en todas las veces que silenció a otras personas. Pero la verdad, Dee, es que nunca se trató solo de venganza. Tú me enseñaste que la mejor respuesta al odio no es más odio. Es negarse a permitir que te conviertan en el monstruo que creen que eres. Es ganar siendo humano. Es destruir imperios de crueldad sin perder tu propia bondad en el proceso. Hoy hablé con 300 personas. Mañana hablaré con más. Y cada persona a la que ayudo a encontrar su voz, cada injusticia que exponemos, cada familia poderosa a la que aprendemos que las acciones tienen consecuencias. Todo esto es su legado, no el mío. Descansa en paz, hermana mía. La batalla que empezaste, continuaremos. Y algún día, tal vez niños como Ethan crezcan en un mundo donde diferente ya no es sinónimo de desechable. Con amor eterno, Grace. Guardó el documento en una carpeta llamada Promesas Cumplidas y cerró su computadora portátil. Por la ventana, Connecticut brillaba a la luz de las estrellas. En algún lugar de esa ciudad, Victoria Ashford yacía en una celda, dándose cuenta finalmente de que el privilegio sin consecuencias era una ilusión. Richard y Ethan probablemente estaban cenando juntos, practicando Hazel y construyendo la relación que debería haber existido desde el principio. ¿Y Gracia? Grace finalmente pudo dormir tranquilamente. La mejor venganza nunca fue destruir a quienes te lastimaron. Estaba demostrando que sus intentos de destruirte solo te hacían más fuerte. Estaba transformando el dolor en propósito. Fue tomar el peor momento de tu vida y usarlo como combustible para asegurarte de que nadie más sufra lo mismo. Victoria Ashford intentó silenciar a Diane. Terminó creando una voz que haría eco en toda una generación. Richard Ashford intentó olvidar a su hijo. Terminó descubriendo que él era lo único que realmente importaba. Y Grace Williams entró en esa mansión como una doncella invisible, cargando con el peso de una promesa imposible. Surgió como algo mucho más poderoso, un recordatorio vivo de que la justicia, cuando finalmente llega, no negocia con fortunas ni con apellidos. Ella simplemente cobra lo que siempre se le debió, con el interés de años de silencio comprado, verdades enterradas y vidas destruidas por quienes creían que estaban por encima de cualquier ley. Al final, el silencio más ensordecedor no fue el de Ethan, sino el de Victoria Ashford al darse cuenta de que, por primera vez en 70 años de su vida, ya nadie escuchaba sus órdenes. Y para alguien que pasó toda su vida exigiendo obediencia, ese silencio era el castigo perfecto. Si esta historia de valentía, justicia y superación te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal, porque al final del día, las mejores historias no son aquellas en las que el bien vence al mal, son aquellas en las que la gente corriente, armada solo con la verdad y la determinación, demuestra que un sistema roto puede arreglarse, una injusticia a la vez, una promesa cumplida a la vez, una vida salvada a la vez. Y quién sabe, quizás la próxima historia sea la tuya.